Bienvenidos. Vamos a analizar el tema respecto a Sodoma y Gomorra. Creo que coincidirán conmigo de que nuevamente nos topamos con algo que tiene en forma indirecta o quizá directa relación con el sexo. Esta historia es muy, pero muy conocida. Vamos a salirnos un poco del análisis formal que tiene, porque en el canal pasado pudimos analizar de que había sido destruida por una explosión nuclear, que había evidencias de ello por la temperatura que habían alcanzado algunas piedras que habían llegado a convertirse en una losa cerámica prácticamente, y que eran similares a las piedras encontradas en los lugares donde Estados Unidos había hecho pruebas atómicas. Todo esto ocurre en uno de los extremos del Mar Muerto, que coincidentemente es uno de los lugares más bajos de la Tierra. ¿Por qué digo coincidentemente? Porque es un lugar que, como su nombre lo dice, es un mar muerto, que está saturado de minerales, de sales, y que obviamente la historia nos muestra de que en ese lugar ocurrió una intervención divina con consecuencias geofísicas, que además incluyen la destrucción de dos ciudades tan renombradas. Para que nos salgamos un poco de lo que significaría el contexto histórico, el contexto geográfico, y dando por hecho de que no es un mito, sino que es una realidad, porque esto es confirmado por el propio Jesucristo, vamos a entender, preguntarnos ciertas cosas al respecto. Por ejemplo, ¿qué era lo que Dios le molestaba de esa gente? Por supuesto, su perversión. Pero debemos decir algo que los va a dejar un poco meditando en el punto que estamos exponiendo. La ley, como tal, como norma moral, como norma ética, fue entregada casi 1000 años después a Moisés. Ley en la cual se estipulaban todas aquellas anormalidades ejecutadas por el pueblo de Sodoma y Gomorra, tales como la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de perversiones sexuales que se pudiesen cometer. Si lo viésemos desde el punto de vista absolutamente legal, podríamos decir que no se les podría inculpar de pecado porque no se había establecido una ley, porque así también lo expresa Pablo. ¿Cómo puedes inculpar de pecado si no existiese la ley que dijese no harás esto o no harás esto otro? Segundo, ¿por qué destruir una ciudad que no está relacionada directamente con los elegidos? Son preguntas interesantes. Para desenrollar un poco esta madeja, debemos comprender de que para Dios existe un plan, y en ese plan salvación está el místico acto de usar el mal como ejemplo para sus hijos, para que pudiesen aprender a comportarse y a conducirse. El acto de destrucción de Sodoma y Gomorra, con una evidente, por supuesto, y grotesca perversión y perdición moral, es hecha, por ejemplo, para la humanidad y como ejemplo para sus hijos, sus escogidos. Y así lo recoge el libro de Judas, diciéndonos lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo, reitero, fueron puestas por ejemplo. La razón de fondo de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras más pequeñas alrededor fue lisa y llanamente poner, por ejemplo, para el pueblo de Dios, que no se iban a permitir esos excesos.
En el texto también nos dice de que la gente había ido en pos de vicios contra naturaleza. Y lamentablemente en ocasiones a las personas hay que hablarles clarísimo cuáles serían estos. Y por supuesto están casi todos escritos en el Levítico. Y estos son la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, que también en esa época marcaba muy fuerte y que también es un fenómeno actual y ha sido transversal a la historia de la humanidad. También tenemos la necrofilia y otras variedades bastante escabrosas. Por lo tanto, en ese lugar eran ciudades de perdición, ciudades donde todo era relacionado con el sexo. Desde ese momento se tomó una palabra que es Sodoma, que incluso como para calificar, siendo sinónimo de homosexual. Y aquí vamos a entrar a un tema que es bastante poco tocado dentro de lo que es la religión. Vemos que las iglesias rompen vestiduras ante la homosexualidad basándose en las enseñanzas levíticas. Siempre me ha sorprendido mucho que los pastores de estas épocas modernas sean tan leguleyos respecto a ciertas normas levíticas y al mismo tiempo selectivos en lo que va contra ellos. Anteponer eso con respecto a los 10 mandamientos, por ejemplo. Condenan ferozmente al muchacho que nació distinto, prejuzgando e interponiéndose en su camino, tomándose de las leyes levíticas, pero lo más extraño que estos estatutos no son nada comparados con los 10 mandamientos y ellos no los cumplen. Para ellos la ley de los 10 mandamientos está clavada en la cruz, pero la ley del diezmo, que es tan antigua como esa, está vigente. Hace como una contradicción evidente, pero vamos a adentrarnos un poco más. Quiero que entiendan que, sin querer justificar lo que evidentemente sufrió el justo Lot en ese lugar que está establecido en el libro de Segunda de Pedro, que nos dice lo siguiente, para que vamos entendiendo un poco el punto y hacia dónde nos dirigimos. En el capítulo 2 del versículo 6 al 8 nos dice lo siguiente: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, vuelve a reiterar lo que expresé anteriormente. Esto sucedió para ejemplo. Y libró al justo Lot, abrumado por su nefanda conducta de los malvados. ¿Qué es lo que es nefanda? Nefanda es abominable, aborrecible. Dice el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Claro, imaginémonos en esta época viviendo, y ya hay gente así, viviendo en un lugar donde hay prostitución en las calles, prostitución femenina y prostitución masculina y prostitución gay, y esta gente ensucia el ambiente con sus orinas, con sus excrementos, y eso amplifiquémoslos a una ciudad completa, una ciudad de perdición, una ciudad donde en todos los rincones, una vez que se oscurece, aparecen todos estos malignos a realizar los más diversos actos de impureza. La intervención de Dios es justa, eso es evidente, pero llamo la atención de que no es el pueblo de Dios y llamo la atención de que aún así la ley no estaba escrita. Entonces, como resultado de esto, dijimos que había sido destruida como ejemplo, y de hecho lo ha sido, porque ¿quién no conoce la palabra Sodoma y Gomorra? Que es un calificativo incluso de los antros en ciudades, una ciudad muy perdida, se dice, esta es Sodoma y Gomorra. Para poder rescatar lo que hoy, actualmente, en este mundo, porque también iba a ser
un paralelismo, así como el diluvio fue un paralelismo con esta época, como los días de Noé, también en ese mismo paralelismo está las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y quiero que entendamos objetivamente que la perdición y la destrucción de los imperios anteriores a lo que llamaríamos, entre comillas, el nuestro, que hoy día estamos bajo un imperio, hay un solo gobierno me refiero, está el hecho de que estos imperios como Roma, como Grecia, como Medio Persia, como Babilonia y otros más, se fueron socavando y se fueron agrietando por sus conductas morales. Existen muchas evidencias históricas de que en esa época existía una liberación, un libertinaje sexual absoluto. Incluso más aún avalado por ciertas deidades que involucraban incluso sacerdocios y religiones que permitían todas estas ceremonias que hoy día prácticamente se celebran en privado por movimientos Illuminatis en sus perversiones ocultas. Pero en esos imperios fue público. A pesar de que ahora se han manifestado, como dice Isaías, la desvergüenza de publicar sus pecados en la calle, 20 años atrás o 30 años atrás, mientras más atrás vamos, era muy difícil ver un desfile gay en la calle. Era muy difícil ver a un grupo organizado de gays y lesbianas levantando la voz y exigiendo derechos. Era muy difícil ver que también esos derechos les fuesen concedidos. Siempre se me ha preguntado qué dice la Biblia al respecto. Y no me voy a meter en las otras infinidad de variaciones que han existido ahora. Con respecto a géneros existe una variedad impresionante, pero para mí siguen siendo 4. Hombre, mujer, homosexual, lesbiana. Eso sería la generalidad más aceptada y transversal a través de la historia. El resto serían variaciones de variaciones, pero eso sería lo general. Pero como lo vamos a ver en forma bíblica, debemos entender primero de que el acto homosexual, de la misma forma como el acto lésbico, eran constitutivos de muerte, eran constitutivos de aberración, de abominación. Como dice el Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominable. En la historia bíblica aparecen varios ejemplos y solamente vamos a poner algunos. Por ejemplo, el reinado del rey Asa de Judá, que es uno de los descendientes de Salomón, expulsó del país a todos aquellos en esa época homosexuales llamados sodomitas. En el reinado de Roboam se distorsionó también el sentido moral y espiritual, y que quede claro que siempre hay una relación, lamentablemente, entre una decadencia moral que da como resultado una decadencia espiritual. O sea, es más proclive siempre que existe mucha perdición respecto a los valores, una explosión de satanismo, una explosión de espiritismo y una explosión de búsqueda de adoraciones alternativas, por decirlo así. En el libro de Deuteronomio se nos dice lo siguiente, en el capítulo 23, el versículo 17: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Veámoslo como un padre rey. Suponen que ustedes que son reyes y padres al mismo tiempo de toda su población, en una forma de unión consanguínea, de una unión tribal. Y ustedes tienen que velar por que el sistema funcione en una forma limpia. Por supuesto, se decretaron estas dos leyes humanitarias. Por amor a nuestras hijas, no queremos que nuestras hijas sean ni lesbianas ni prostitutas. Y tampoco queremos que nuestros hijos sean homosexuales. Jerusalén con los años se volvió un antro de esclavitud espiritual y perdición moral.
Eso conllevó a ser derribado 2 veces. Para comprender un poco más este fenómeno, hay un sinónimo que pocos conocen respecto a un misterio bíblico prácticamente. Y es el hecho de que, vamos a contar esto para que abran sus espíritus y puedan comprender lo que les quiero decir. Desde tiempos inmemoriales, cuando los reyes empezaban a acumular esposas, y esas esposas eran puestas en lugares llamados harem, a las personas que tenían que poner en custodia de estas esposas no podían ser hombres fértiles ni activos. Existía una forma de solucionar este problema, y era haciendo eunucos. Existe poca comprensión de lo que es un eunuco. Un eunuco era un hombre al cual se le cortaban sus miembros masculinos por completo, testículos y el aparato masculino. En la operación quirúrgica, en el camino morían muchos por infección, porque eran solamente cubiertos por medicinas ancestrales, por supuesto, de hierbas. También a algunos se les ponía como un tapón de plomo, y todo esto siempre lavado con hierbas, y solamente le dejaban el conducto urinario a la vista. Los que lograban sobrevivir eran de absoluta confianza del rey, por supuesto, y en su conformación física cambiaban. Es reconocido históricamente que se afeminizaban, no eran ni mujeres ni hombres. Entonces vino una relación entre homosexual y eunuco, porque de por sí se afeminizaban, se volvían femeninos. Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, se enamoró perdidamente de un eunuco y fue su amante por hasta el último día de su vida, que fue muy corta, entre paréntesis. Por lo que existe una relación, eso quiero que entiendan, entre eunuco y homosexual, que es una relación que vamos a entender ahora espiritualmente, ¿ya? Porque ya dejaba de ser hombre, y al darse cuenta que dejaba de ser hombre, comenzaba a tener otro tipo de atractivo. Y aquí donde viene el peligro, que digo yo, porque normalmente los reyes, hartos de la mujer, y aquí donde combina las palabras de Pablo cuando dice dejaron el uso natural de la mujer, refiriéndose al sexo formal vaginal, cambiándolo por un sexo anal. Dejaron el uso natural de la mujer. Ya eso es una perversión, porque de pronto encontraban de que podían también tener sexo anal con el eunuco, que era guapo y estaba bien firme, porque ahora ya su cuerpo comenzaba a desarrollarse de una forma distinta. En China hasta hace muy poco todavía existía, estoy hablando a mediados de los 90, todavía sobrevivía uno de los últimos eunucos. En China era toda una institución, de hecho, en la diferencia social que existía, preparaban a niños para que fuesen eunucos en las labores de trabajar en el reino. Y eran distinguidos, hombres que llegaban a tener mucho dinero. Eran muy bien pagados y muy respetados. Muchos ejemplos históricos que demuestran de eunucos que llegaron a ser poderosos incluso. Volvemos al punto con respecto a que puedan entender de que estoy tratando de explicarles que el fenómeno eunuco es instaurado históricamente, tal como existía la esclavitud, existía el eunuco, y también coincidía en cierto modo, entre comillas, un poco de perversión, se hacía la reunión de jóvenes príncipes que habían sido recién capturados, como el caso, vamos a suponer, el caso de Jerusalén. Jerusalén fue destruido también por las bajas conductas sexuales que había llegado a tener, por su conducta moral y conductual sexual. Había sido condenada junto con su idolatría, porque van de la mano. Normalmente la persona que se pervierte se aleja de Dios, del Dios verdadero, y busca otras alternativas espirituales. Pues bien, como ejemplo dije,
se llevan a, normalmente en esa época los imperios que subyugaban a otros, se llevaban no a la plebe, sino que se llevaban a lo más selecto de la corte. Y por supuesto había niñitos de bien, y eran elegidos en ocasiones en una forma pervertida por los reyes, para convertirlos en eunucos. Y después incluso que se convirtieran en esclavos sexuales. Es por esto que existe esa vinculación. Una vez entendido esto, vamos a analizar las palabras de Cristo. Son muy decidoras al respecto. Cristo nos dice, hablando de los eunucos, en el libro de Mateo, el capítulo 19, el versículo 12, diciendo lo siguiente. Escuchen bien que es importante esto. Dice, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre. Ese es el número 1. Y eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Se refiere a aquellos que le cortaban el órgano genital. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causas del reino de Dios. Estamos viendo el lado positivo de parte de Cristo, de los, entre comillas, llamados homosexuales o eunucos. Analicemos por el lado primero de Dios, que es el lado de lo que dice Cristo. Él está hablando de la capacidad de aquellos hombres de que la mujer no les sea atractiva. Y todo esto se creó por una conversación respecto al divorcio, donde Cristo les muestra que no es tan fácil deshacerse de la mujer. Entonces las personas que lo escuchaban le dijeron no conviene casarse. Entonces ahí él sale con este fenómeno del eunuco. Entonces hay hombres, escuchemos bien esto, vamos a interpretar las palabras de Cristo. Hay hombres que nacen así del vientre de su madre. O sea, que nacen sin sentir un atractivo por las mujeres. Ellos no saben el gran valor espiritual que tiene eso para Dios. Por lo tanto, como se confunden y son acosados y prácticamente torturados psicológicamente, lo que llaman bullying ahora, por su entorno, terminan convenciéndose de que es algo malo. Y como se convencen de que es algo malo, se desvían de su camino. En el fondo, el hecho de haber nacido sin una motivación sentimental que lo ligue en un atractivo hacia una mujer, los hizo confundir el camino por todo el bullying, por toda la presión que ejercieron sobre ellos, transformándolos en unos homosexuales que se fueron al lado oscuro de la fuerza, para que me entiendan. Pero si en el caso de no haber sido así y haber nacido en una familia absolutamente pegada a Dios, donde todos sus miembros hubiesen sido adoradores del Creador, ese angelito habría sido el mejor instrumento de parte de Dios. Porque no olvidemos que dentro de los 144.000 están aquellos que no tuviesen relación con mujeres, que eso es simbólico. Pero para Dios tiene un gran valor un tipo que no se contamina. Y aquí entramos en una serie de factores que no quiero meterme más profundamente, pero para Dios el eunuco de nacimiento en la parte espiritual es un verdadero angelito que había que cuidar, porque era confiable, porque era inteligente, su mentalidad iba a ser distinta, iba a ser más pura, no había morbosidad dentro de él. Se supone que en él se aplicaba, lógico, la ley también de que no iba a sentir atractivo por los hombres, que era al revés. Pero inicialmente, si ese niño es bien conducido y se hubiese puesto al servicio de Dios, habría llegado a ser un gran profeta o un gran hombre de Dios. Bien, son estos entonces los que nacieron del vientre de la madre. Eunucos hechos por los hombres, ya dije que estamos hablando de la época de Cristo, eran aquellos que eran tomados para el servicio de reyes y cuidado de sus harem. En el fondo eran hombres de mucha confianza. Y hablando otra vez del reino de Dios, ya hay eunucos
que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de Dios. Aquí donde casi se afirma el celibato de la Iglesia Católica, de decir de que existe una consagración espiritual eunuca hacia nuestro Dios, donde Él decide consagrar su vida sin tener una esposa. Cristo lo dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tampoco es obligatorio, porque las cosas forzadas son comprobadamente muy difíciles. La naturaleza espiritual de cada ser humano solo puede ser cambiada por Dios y no por sí mismo. No es una autoimposición. Debe existir algo que lo motive. Ahora, si llevamos esta definición de Cristo al lado oscuro de la fuerza, por supuesto que el niño que nace con esa tendencia fina, delicada, es inmediatamente asumido en este mundo maligno como un reverendo homosexual. Y lo prejuzgan y prácticamente lo condenan a ese destino. Un destino que en cierto modo lleva una serie de señalizaciones que le dice tú vas hacia allá y él llega hacia allá. También existen los gays hechos por los hombres, donde acá no existe una amputación física sino una amputación cerebral. Están aquellos que fuesen abusados y violados en el camino. Esos fueron hechos por los hombres. Y también hay gays que se han convertido al reino de las tinieblas. Me van a decir, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hay algunos que por participar en ocasiones de orgías han terminado convirtiéndose en bisexuales primero y después en gay. Hay otros que en su curadera, en su borrachera, han sido abusados por sus amigos en ese reino de las tinieblas y han terminado siendo enmascarados homosexuales, de los cuales me tocó presenciar muchas personas que con trago manifestaban sus tendencias. También me tocó presenciar, no en forma directa, pero sí testimonial, de personas que fueron abusadas por grupos de amigos en parranda de tomatera, al servicio del reino de las tinieblas. La intención de Dios de nombrar a este tipo de personas, Dios tiene un inmenso valor. Quiero dejar claro algo. El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Las leyes de muerte de aquellos que se acostaran con un hombre. Las destrucciones de Jerusalén también relacionadas con esa perdición moral. Y la regla absoluta de condena respecto a aquellos que han sobrepasado los límites de la moralidad no excluye a aquellos que puedan revertir el camino. Algún homosexual me dirá, pero es que yo ya no tengo vuelta, he sido conductualmente también contaminado porque me he acostado con personas del mismo sexo y a pesar de que no me siento bien, a pesar de que no me siento limpio, no soy digno de acercarme a un Dios que de hecho me ha manifestado por medio de las religiones que estoy pero absolutamente condenado. Pero no es así. Dios tiene la puerta abierta, que el fenómeno de ser eunuco era un sinónimo de ser homosexual. Y tenemos un caso muy simbólico y muy alto, muy maravilloso con respecto a esta clase de personas, que no me cabe duda que existen entre ellos muchos que están sufriendo, muchos que saben perfectamente de que lo que han hecho o lo que están haciendo en forma conductual no es lo correcto, pero no se sienten aceptados dentro de los movimientos religiosos. Pues ahora con este texto se les va a abrir una puerta. Sucede que hay un personaje en la Biblia llamado Felipe, al llamado de un ángel en el capítulo 8 de Hechos, que le dice, levántate y ve hacia el sur. Todo esto ocurre, que quede claro, en la época posterior a la muerte de Cristo,
en la plena iglesia establecida por los apóstoles y por Pablo, dando inicio a una nueva era de la fe. Y era tan nueva la era de la fe que aquí a Felipe se le encomienda ir al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y sucede que en el camino se encuentra con un etíope, un eunuco, considerado por todo el medio como un no hombre y tampoco como mujer. Estaba en un tercer sexo. Dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Y sucede que él recibe el mensaje de parte de Dios, recibe el mensaje de parte de Jesucristo, instrumentado en Felipe, y él pregunta inocentemente con su corazón: ¿hay algo que impida que, aparte de mis diferencias físicas, morales, sido de casi castigo, hay algo que pueda evitar que yo me bautice y sea un cristiano? Pues Felipe inmediatamente descendió con él hacia las aguas que encontraron en el camino y le bautizó. Y lo más hermoso, que este eunuco se fue gozoso. Y fue un mensaje para todos nosotros, que todos tienen una oportunidad. Que ya es hora que dejemos los prejuicios, que ya es hora que dejemos de ser solamente empáticos con lo que nos toca. Porque si alguien no tiene un pariente con este problema, no es empático con el asunto. Pero el asunto se trata de ser empático sin estar, entre comillas, padeciendo de ese juicio social. Ellos también tienen un espíritu. Ellos también podrían cambiar. No es necesario que tomemos a ese muchacho o a esa joven, porque esto corre también para las mujeres lesbianas. También pueden ser hechas por los hombres, también pueden ser de nacimiento, y también pueden haber entrado por vicios y otras cosas en ese reino de las tinieblas. No es necesario que tomemos a esa joven lesbiana y la llevemos a la iglesia y la queramos casar con alguien, no. Tampoco es necesario tomar a ese joven y meterlo en la iglesia y querer casarlo con una mujer, no. Ellos son prácticamente, si fueron de nacimiento, son como angelitos que están aptos para servir a Dios por sus vidas. Es gente maravillosa. Y la muestra de esto es el etíope bautizado por Felipe. ¿Cómo me gustaría que esto pudiese ayudar, rescatar en amor a todos aquellos que están sufriendo en espíritu dentro de su cuerpo, con tan grande contrariedad de la vida, no encontrando razón de por qué son distintos? En Cristo tienen una respuesta. Ellos pueden ser mejor incluso de los que predicamos, incluso que cualquiera que se diga fiel. Solo deben recurrir hacia la luz, porque sí es cierto, hay una condenación de parte de Dios, pero para aquellos que se están excediendo, para aquellos que no escuchan el llamado, para aquellos que se complacen en lo que hacen. Pero si uno de estos seres sufre, es porque está inevitablemente buscando un consuelo espiritual. El ejemplo de Sodoma y Gomorra fue para aquellos duros, para aquellos malignos que explotan a estos pobres seres también, y a aquellos que se complacen en hacer lo que hacen. Yo espero que Dios bendiga a aquellos que tiene que bendecir, y que al igual que ese etíope que se interesó por estudiar y que se interesó por aprender, hoy día también esa gay, esa lesbiana comprendan de que pueden volver, sin que nadie les imponga que vayan contra su sentido, y que pongan sus vidas al servicio de nuestro Dios. Espero que Dios les bendiga y que Dios les conceda ese honor de participar en lo que queda de este mundo en una forma limpia, digna y amada, y sientan lo que es ser amado por Dios. Es mi mejor deseo. Sé que hay malignos, como ya sabemos,
que son del otro linaje. Pero les hablo a aquellos que han perdido el camino y, como dice Cristo, Él deja las 99 ovejas para ir a rescatar a la perniquebrada. Quizás Dios te está buscando. Escucha su llamado. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Que Dios les bendiga.